Hoy platicaremos con el doctor Jesús Álvarez Calderón, miembro del área de Ingeniería Química del Departamento de Ingeniería de Procesos e Hidráulica de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. El doctor Álvarez nació en Nieves, Zacatecas, en 1954. Estudió la licenciatura en Ingeniería Química en la Universidad de Guadalajara y realizó estudios de posgrado en la Universidad de Minnesota, en Estados Unidos, doctorándose en 1982. Ha sido profesor visitante en el Instituto de Ingeniería de la UNAM y en la Università degli Studi di Cagliari, en Cerdeña, Italia. Su experiencia de colaboración y vinculación interinstitucional incluye las industrias Resistol, Plásticas Monsanto, Industrias Negromex y Comercial Mexicana de Pinturas. En 1982 se incorporó a la UAM, institución que lo nombró profesor distinguido el 30 de julio de 2008. Ha publicado cerca de 100 artículos de investigación, otro tanto de memorias en congreso, y ha formado recursos humanos a nivel licenciatura y posgrado, lo cual lo ha hecho merecedor al nombramiento de investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores en 2023. En la UAM Iztapalapa ha sido miembro de la Comisión de Posgrado en Ingeniería Química de 2017 a 2022 y miembro del Consejo Asesor de la Dirección de Apoyo a la Investigación de la Rectoría General en 2023. En el CONACYT fue director del Sistema Nacional de Investigadores de febrero de 2011 a diciembre de 2012. Sus líneas de investigación son la dinámica, monitoreo y control de procesos químicos, la ingeniería de reactores químicos con énfasis en la caracterización y manejo de no linealidades y aplicación industrial a automatización. Ha impartido e imparte cursos en la licenciatura y posgrado de Ingeniería Química en la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, así como en las licenciaturas de Ingeniería Biomédica y Alimentos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, entre ellas balances de materia y energía, dinámica y control de procesos, métodos matemáticos en la ingeniería de procesos, ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales, estas últimas del Departamento de Matemáticas de la División de CBI. Ha participado en el diseño y rediseño de reactores industriales de polimerización y participa ahora en reactores de gasificación y carbonización hidrotérmica industriales para la termovalorización de basura en la Ciudad de México en el marco de un proyecto UNAM-CENER. Doctor Álvarez, muchas gracias por estar hoy aquí y permitir que nuestra comunidad universitaria y el público en general conozcan un poco sobre usted y sobre su brillante carrera académica como profesor investigador de esta universidad. Profesor, usted nació en Nieves, Zacatecas, en 1954 y creció en Guadalajara. ¿Cómo transcurrió su niñez y adolescencia? Bueno, pues nací en Zacatecas. Mis padres ya habían emigrado 1 o 2 años antes de que yo naciera, primero a Sonora y luego a Jalisco. Zacatecas es un estado de emigrantes. Y nací en Nieves, Zacatecas, porque en aquel tiempo el hospital para nacer era la casa paterna. Entonces mi madre se fue, nací y regresé. Pero bueno, las culturas y todo se heredan, uno nos absorbe, entonces me considero zacatecano y jalisciense, ¿no? Y Santa María de las Nieves, fundada en 1578, es una zona desértica en el norte de Zacatecas, fundada en 1578 por Diego de Ibarra y Jerónimo de Mendoza. En Guadalajara hice mis estudios en el Colegio Cervantes, de una orden religiosa que se llama Maristas, bastante progresistas, con excelentes instalaciones, laboratorios de física, química, biología y sobre todo una gran cantidad de actividades culturales. En aquel tiempo les llamábamos juegos florales y eran concursos de oratoria y de poesía. Cosa que me recuerda el 3 minutos, la tesis en 3 minutos de la UAM. Pero esa fue mi infancia y mi adolescencia. Qué bien. Alguna vez mencionó que usted está interesado en todo lo que tiene que ver con el mundo. Y como un ejemplo de ello se refirió a los diferentes paisajes que este planeta nos ofrece. En particular recordó que los primeros paisajes que conoció fueron zonas semidesérticas llenas de cactáceas. Y también recordó la vez que conoció el mar. ¿Cómo influyeron en usted estas experiencias? Sí, eso es muy emotivo, pues
siendo mi familia del norte de Zacatecas, esa tierra roja que está en los pintores zacatecanos, Coronel, Felier, semidesértica, agreste y cactáceas. Y para mí eso era lo normal. Gran parte del tiempo la pasaba ya en los primeros años. En Guadalajara era seco también, pero de alguna manera el viaje de Guadalajara al norte pues era altiplano. Y la primera vez que viajé a La Paz, Baja California con mi padre, tendría yo 10 años, yo no podía concebir que fuera la vegetación tan intensa y tan verde en la zona de Nayarit, Sinaloa, y vi por primera vez el mar. Y entonces me cayó el 20, pues el mundo es bastante grande, y si hay esto, debe haber algo más allá. Lo que decían los españoles, en el Mediterráneo, las columnas de Hércules, el plus ultra, y esa curiosidad de siempre hay algo más allá, creo que me marcó para el resto de mi vida. Qué bonito. En 1970, usted decide estudiar ingeniería química en la Universidad de Guadalajara. ¿Qué es la ingeniería química y qué lo llevó a querer ser un ingeniero químico? Bueno, la ingeniería química de todas las ingenierías tal vez sea una de las últimas, de las clásicas, mecánica, eléctrica, tal. Son derivaciones directas de la física. La ingeniería química empezó a finales del siglo XIX en Inglaterra, como alguien que era un poco de químico, un poco de ingeniero, y se encargaba de los nuevos procesos químicos. Hubo un gran combate a ver si se llamaba ingeniería química de procesos. Ganaron los químicos, se llamó ingeniería química. Y es una disciplina que se dedica a la manera en que se diseñan los equipos y los procesos para transformar materia y energía en productos de manera confiable, segura, teóricamente para satisfactores y beneficio de la sociedad. Tiene como columnas las ciencias, la física, la química, las matemáticas, y tiene como otro piso de columnas la mecánica de fluidos, la termodinámica, la ingeniería de reactores, y eso es la ingeniería química. ¿Y qué lo llevó a estudiar ingeniería química? Que es un poco, como dice el poema, la canción de Serrat, tratar de ser un poquito de todo, y se logra ser un poquito de todo sin quererlo, se pierde. O sea, es una disciplina, es multidisciplinaria verdaderamente, y eso a mí me gustaba. En segundo lugar, era la disciplina más científica en la Universidad de Guadalajara. Entonces me busqué la que era más retadora y la que era más científica, y era esa. Pudo haber sido otra. Si hubiera habido una más retadora. Muy bien. Usted termina la carrera de ingeniero químico con el mejor promedio de su generación y se gradúa en junio de 1976 con la tesis Cinética de la deshidratación del etanol sobre alúmina activada. ¿Cuántas horas al día trabajaba Jesús Álvarez para destacar como el mejor promedio de su generación? ¿Y qué perspectivas y oportunidades laborales tenía un joven ingeniero químico en 1976? Empezamos por la segunda. Las perspectivas laborales eran impresionantes porque todos los egresados de ingeniería química en aquel tiempo de esa facultad tenían un trabajo asegurado Wow. y bien remunerado. Estamos antes de la crisis de 82, en auge petrolero, y además pues una gran demanda. Venían gente desde Monterrey a buscar, a reclutar gente. Entonces ese no era problema. Entonces más bien era en qué variante de la ingeniería química me quiero acomodar, en la del ejercicio profesional o en la nueva que empezaba el gusanito en la facultad, de una cosa misteriosa que llamaban estudios de posgrado, de unos 3 o 4 profesores que habían ido y habían regresado y se veían bastante bien plantados, ¿no? Entonces, ¿cuánto estudiábamos en esa? Teníamos una brillante colección de profesores fundamentales que nos hacían trabajar mucho. El primer año era por años, era intensísimo, todo el tiempo estábamos trabajando, pero era con gusto porque lo hacíamos como en equipo. Toda la generación tenía bastante empuje. Ya con perspectiva me explicaron algunos profesores de Ciencias Sociales y Humanidades, es que en aquel tiempo solamente la cobertura nacional era del 8%. Es decir, de cada 100 posibles, 8 iban a la universidad y ya iban preseleccionados por algún motivo. Ahora andamos en el 30, 40, tratando de llegar al 50. Entonces, sí, la educación era, en esa factor era muy sólida. Ahora la veo, era de calibre internacional y con una disciplina militar. Y además todos contentos. Ok, entonces usted se gradúa con
esa disciplina militar y viaja a Estados Unidos y realiza sus estudios de maestría y doctorado en la Universidad de Minnesota. Obtiene el grado de maestría en diciembre de 1979 con la tesis Morphology of Platinum Catalysis Under Oxidation Reactions y el grado de doctor en octubre de 1982 con la tesis Measurement Structure and Estimation Strategies in Chemical Process Control. ¿Qué hizo Jesús Álvarez para poder estudiar en la Universidad de Minnesota? ¿Y cómo fue su adaptación a la vida y al trabajo en Estados Unidos? Pues la primera pregunta que hice, pues realmente este núcleo de profesores tenían un plan de hacer crecer la facultad y elevar el estándar académico. Y mi mentor era como uno de los líderes de eso en aquel tiempo, joven, y me dijo, oiga, yo creo que usted yo creo que usted está listo para ir a Minnesota. Y está listo, es decir, pues va. Y yo le respondí, ¿está usted seguro que yo puedo? Dice, yo creo que usted puede. Sucede que este profesor egresó de la Universidad de Minnesota, que estaba rankeada en Estados Unidos en aquel tiempo entre las 3, 4 mejores, junto con Berkeley, MIT, Wisconsin, en ingeniería química. Entonces tenía estudiantes escogidos de todo el mundo, incluyendo europeos, latinoamericanos. Entonces era un nivel de exigencia alto. Y el trato era que el jefe del departamento de Minnesota dice, les voy a dar una beca, año por año, al estudiante que fulanito me mande. Entonces empezó a hacer una cadenita. Yo fui el cuarto. Y segundo doctorado, el anterior a mí fue doctorado Jorge Puig. Y los dos anteriores era maestría, porque en aquel tiempo la maestría era como así. Y una vez que estuvimos allá y nos empezó a gustar, se abrió el horizonte otra vez, el más allá, y entonces de ahí en adelante todos fueron a hacer el doctorado. Es decir, tenemos una especie de pase automático dependiendo de la recomendación que teníamos de estos profesores. Entonces como que estuvo bastante bien encarriladito, ¿no? Entonces supongo que estos profesores tuvieron una buena actuación cuando estuvieron allá y eso les Claro. permitía Y tener esas la credenciales. cadenita se mantenía mientras nos fuera bien. Entonces teníamos la responsabilidad de no fallar porque luego afectamos a Al que los que van a vienen. venir. Exacto. Muy bien. En 1980, ¿y cómo se adaptó a la vida de Estados Unidos? De maravilla, porque Minnesota junto con Berkeley en los 70 era como un foco de progresismo estudiantil. Me tocó ir a un concierto de un joven del norte de Minnesota, de Duluth, que se llamaba Frank Zimmerman, y su nombre de guerra Bob Dylan. Pues ese ambiente estaba en Minnesota. Había estudiantes, muchos sudamericanos que venían de las dictaduras, europeos. Entonces era un ambiente riquísimo, eran 3,000 estudiantes como una comunidad internacional y muchos latinoamericanos y también jaliscienses. Entonces, realmente el proceso de adaptación fue de maravilla. Eso es bueno, ¿verdad? Porque cuando uno va solo a una institución donde no hay muchos compatriotas o gente latina es más complicado. Y los profesores norteamericanos eran de la gente que también veía el mundo, o sea, nos veían con aprecio, no solamente con curiosidad. Eso es importante. Muy bien, en 1981 usted publica sus primeros trabajos de investigación. El primero, Variable Measurements Structure for the Control of a Tubular Reactor, en la revista Chemical Engineering Science. Y el segundo, Variable Measurements Structure for Process Control, publicado en la International Journal of Control. Ambos artículos publicados en coautoría con José Romagnoli y George Stephanopoulos. Estos trabajos marcan el inicio de su prolífica carrera en investigación, la cual consiste de más de 100 artículos de investigación. ¿Qué recuerdos tiene del proceso de gestación de estos primeros artículos científicos? Sí, me trae un bonito recuerdo porque José Romagnoli es un compañero argentino contemporáneo, empezamos. Lo que pasa es que él ya traía un plan también de algunos profesores argentinos y él ya venía al doctorado directo en control. Yo venía a catálisis experimental porque era un poco lo que había hecho en mi tesis de licenciatura, era como la ruta segura. Entonces yo lo conocí desde el primer día, yo hice el examen de admisión en Minnesota y me planta y me dice, ¿vos hablas español? Le digo, pues claro que sí, y nos hicimos inseparables, pero yo en catálisis y él en teoría de control. Cuando terminé la tesis de maestría, que la tuve que hacer en un año y un trimestre para engancharme al doctorado y revalidar materias, pues me costó algo de trabajo dar el brinco de una disciplina a otra. Pero mi asesor muy sabio
me encomendó a Romagnoli. Yo empecé como escudero de Romagnoli, me enseñó los rudimentos, y eventualmente pues agarré mi línea y mi carrera directa. Y es más, yo me especialicé todavía más en matemáticas que él. Hicimos una colaboración muy saludable y cuando terminamos el doctorado, pues fuimos coautores de trabajos cada quien en su tesis. Es emotiva y fueron los artículos que publiqué. Yo nunca me había imaginado en mi vida que mi nombre iba a estar en una revista de Pergamon Press en aquel tiempo y pues realmente fue muy emotivo. ¿Costó trabajo? Sí. Bastante sangre, sudor y lágrimas. Recordaba yo el lema de Zacatecas, labor vincit omnia, el trabajo todo lo vence. Entonces me lo metía yo en la cabeza. Bueno, pero entonces esta disciplina que traían de Guadalajara ayudó mucho para poder entrar al ritmo de trabajo en Claro, Minnesota. claro. Muy bien. Usted termina en Minnesota y regresa a México en 1982. Y afortunadamente para la Casa Abierta al Tiempo, se incorpora al Departamento de Ingeniería de Procesos e Hidráulica en esta unidad de Iztapalapa. ¿Cómo es que llega Jesús Álvarez a la UAM y qué ambiente encuentra en la UAM de 1982, 8 años después de que empieza labores esta universidad? Ahora le llaman un fenómeno de mariposa, que un pequeño cambio en el movimiento del ala de la mariposa define si se va para allá o se va para acá. Sucede que en un congreso en un 1980-81 conocí a un profesor, Enrico Martínez Sáenz, que ahora está en Purdue y va a dar un seminario también próximamente en Zoom. Y me dice, bueno, en un congreso, yo dio mi presentación, y nos conocimos, vamos a platicar. Dice, oye, tenemos este proyecto en México. Pues, ¿cuál es el proyecto? No, pues la Universidad Autónoma de Nuevo León, una universidad nueva, y la queremos hacer de esta manera, de esta manera. Total que me parecía que iban a hacer lo que yo siempre hubiera querido tener en México, ¿no? Después de haber estado en Estados Unidos. Él hizo su doctorado en Notre Dame, con alguien muy famoso en teoría de reactores y catálisis. Y pues realmente me dejó el gusanito, lo seguí trabajando, luego conocí a otro profesor, ingeniero químico, Diego Brice Hernández Castaño, mitad ingeniero químico, mitad matemático, y dije, pues me gusta, parece una aventura quijotesca, pero me gusta, ¿no? Es como las cactáceas, el mar, pues ahora vamos a la UAM, ¿cuál es la diferencia? Siendo de familia migrante, y así fue. Y dije, si no me gusta, pues como siempre, lo corregimos y me voy. Fue difícil al principio, crisis económica, complicado. Mi esposa la conocí en Estados Unidos, belga, la adaptación, pero luego menos difícil y luego normal. Ya, muy bien. Bueno, ya estando usted trabajando aquí, sin duda una actividad académica muy importante en la que usted ha participado muy activamente es en los vínculos academia e industria, así como en el objetivo permanente de que la investigación contribuya al binomio desarrollo tecnológico-innovación en la industria mexicana. A este respecto, usted ha señalado, si no hay una cultura de innovación, no habrá progreso en el país. ¿Tenemos en México una cultura de innovación? Tenemos elementos que son necesarios y no suficientes para tener una cultura de innovación, que quiere decir inventiva, imaginación, y en el momento tenemos un conjunto de instituciones y posgrados de muy alto nivel. ¿Por qué no se da la suficiencia? Porque esto depende de algo que se llama el Estado. Y el Estado tiene que articular los sectores productivo, tanto público como privado, el sector académico, centros públicos de investigación, y pues no se puede tocar una partitura si no tenemos, una sinfónica si no tenemos la partitura y el director de orquesta. Entonces sí, tenemos ingredientes, hemos tenido avances tecnológicos esporádicos, posteriormente vamos a hablar de eso, pero respondiendo, tenemos algunas partes y nos faltan otras. Y la universidad es un jugador de póker en la mesa donde hay varios. Ya. Pero entonces, principalmente usted diría es la falta de una dirección estatal. Una falta de una política de Estado clara, precisa y además con brazo ejecutivo y dientes. Como lo hizo Corea, como hizo China, con el gran salto hacia adelante. Y eso pues, nos hace falta.
Ahorita que dijo el paso hacia adelante, recordé esta famosa frase de ayer estábamos al borde del abismo y hoy hemos dado un paso adelante, ¿no? Ese no es el paso adelante que queríamos. No, 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 no tanto. Yo creo que tenemos remedio, creo que la gran revolución tecnológica abre oportunidades y amenazas. Somos la 10ª economía del mundo, estamos pegados a los norteamericanos, son una potencia tecnológica, entonces tampoco creo que sea tan difícil. Sí, exacto. Bueno, dada la importancia de la vinculación, permítame ir en orden histórico. Para ello me basaré en el capítulo del libro escrito por usted en 1995 y que lleva por título Experiencias de vínculos entre instituciones de educación superior, centros de investigación y desarrollo tecnológico y el sector industrial en México. De ahí me permití extraer algunos párrafos, espero no hablar más yo que usted, porque a quien queremos escuchar es a usted, pero a mí me sirvió mucho este capítulo para entender mucho de cómo ha ido la evolución de la industria en nuestro país. Usted nos menciona que en la década de los 30, después de la consolidación del régimen revolucionario, se inicia el periodo de industrialización del país, que en ese momento está acelerado por la Segunda Guerra Mundial. Y las características principales de este periodo son, de acuerdo con este libro, uno, las tecnologías y el capital industrial provenían casi en su totalidad del extranjero. Dos, existía una demanda de ingenieros para labores de operación, supervisión y mantenimiento de equipo. Tres, la experiencia en el manejo del personal, la administración y organización de la producción llevó al avance profesional del ingeniero hacia puestos de administración y dirección. Es decir, la parte técnica del ingeniero pasó a un segundo plano. Y cuatro, para lograr este perfil técnico de ingeniero, a las instituciones de educación superior les bastaba tener programas de ingeniería casi exclusivamente basados en la impartición de cursos. ¿Alguna reflexión que nos quiera compartir sobre este periodo de industrialización del país? Sí, estas son conversaciones muy ricas que tuve también con el ingeniero Uriel Leche Gaviramontes, fundador de nuestro PUC, que venía de industria, y con gente también del sector industrial, y esencialmente, y Roberto Alexander Katz también, como que las instituciones y las universidades han hecho lo que el país les ha pedido. En el periodo de industrialización se necesitaban ingenieros para operar Pemex, bla, bla, bla. Pues vienen los ingenieros, se crea también el Politécnico para producir más ingenieros. En la década de los 60, 70 se da una corriente que no solamente es mexicana, también latinoamericana, una noción, creo que Chevreul le llamaba independencia tecnológica. Sin decir a favor y ver nada político, en Argentina se crea el CONICET, que es el CONACYT de ellos, ¿sí? Nosotros creamos el CONACYT, el Instituto Mexicano del Petróleo, Instituto de Investigaciones Nucleares y la UAM. Quiere decir que el Estado, igual que la corona española creó el Real Colegio de Minas en 1750, ahora el Palacio de Minería, con dos objetivos: formar recursos humanos para cuestiones de tribunales y juicios de mineros, y sobre todo para poder medir y pesar y todo la plata, los minerales. Sí. Y entonces son decisiones estratégicas de Estado. Cárdenas dice: voy a poner el Politécnico porque necesito ingenieros. En los 70 se dieron. En el Porfiriato también se dieron. La UNAM es un gran proyecto cultural de ese tiempo. Entonces, lo que se ven de vez en cuando es acciones del Estado que se crean instituciones y luego ya se quedan como a la deriva. Después de los 70 para acá han sucedido cosas, ingresamos al Tratado de Libre Comercio, bla, 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 bla. Y desde el punto de vista académico lo que tenemos es una gran cantidad de posgrados que se llenan, yo no sé si, pero no veo la demanda industrial en paridad con lo que infraestructura de posgrados que hemos creado. No digo que está mal. El estudiante de posgrado tiene un valor agregado por la visión y la formación que tiene. Entonces, perfecto, ayudan, pero en cuestiones de tecnología, como un plan de tenerlo en estas áreas, nos vamos a meter en este tiempo con estas industrias, ahí estamos cortos. Ya.
Ya yo iba a ir históricamente, pero bueno, ya dimos un brinco súper grandísimo y algunas de estas cosas justo son las que iba a decir. Pero ahorita em, me viene a la mente el siguiente hecho. Eh, si bien hemos tenido una industria en este país, eh, esta industria no se ha dedicado justo a crear innovación. ¿Está usted de acuerdo? Las grandes Si riquezas. tuviéramos un conjunto de industriales con una cultura en donde arriesgar y el conocimiento es un negocio, es un escenario A. Si tenemos una clase de industriales que vamos más a lo seguro, en donde compramos la tecnología porque el margen de ganancia que tengo no me dice que yo deba tomar riesgos. Entonces también es una cuestión de cultural, no sé llamarlo, de apostarle al riesgo y apostarle al conocimiento, porque cuando no tengo confianza y es una relación donde los tratos se hacen con compadres y todo, pues como que la ciencia no entra mucho. Y hay maneras muy seguras y estables de hacer negocio. Cuando se abrió el Tratado de Libre Comercio, hubo una amenaza tecnológica para algunas empresas que tenían licenciamiento y por sobrevivencia dijeron, no, pues yo me pongo las pilas y no me voy a abaratar. Entonces, esos cambios a los que respondemos a veces vienen del exterior, a veces del interior, a veces hay una coordinación razonable y hay tiempos en que vamos a la deriva. En el presente, ¿a dónde vamos? A mí no me queda claro. Ya. Justo ahorita que hablaba del libre comercio, yo recuerdo, yo era estudiante, en, entré a la universidad en el 88, cuando hay cambio de sexenio, y después, cuando se empieza a hablar del Tratado de Libre Comercio, etcétera, sí hay una inversión muy fuerte a las universidades públicas, ¿no? Eso lo sentimos todos. Yo era estudiante y me acuerdo que en la UNAM estaban construyendo edificios y edificios y edificios. Ahí fue cuando los salarios también en las diferentes universidades empiezan a aumentar. Y por el otro lado se ve que en la industria, pues, como usted dice, había que ponerse las pilas para justo poderse integrar con el norte. ¿Qué falló ahí en esa? Pareciera que se estaban acomodando todas las piezas. Yo creo que sí ha habido avances, o sea, yo creo que hemos avanzado de maquila de mano de obra pura a maquila de cerebro de obra pura, cerebro de obra o semicerebro. Ha habido avances en la calidad en las publicaciones internacionales, bla, en México y en todo el mundo, en América Latina también. Lo que yo no, a veces no queda claro es el discurso claro del Estado en la declaración y en la acción de para dónde vamos, ¿sí? Ujú. Específicamente para dónde vamos, cuáles son las estrategias de tecnología. No quedan claros, entonces se dirimen de manera darwiniana, pues, con leyes que solamente son bien conocidas entre los pocos que las conocen. Bien. Y eso no es una política de Estado, ¿no? Y en todo este contexto, profesor, la UAM, cuando se crea en el 74, ¿cómo trata de insertarse en todo este concierto nacional? Yo creo que la UNAM, yo vista de Estados Unidos, la veía como una institución mexicana moderna y con la vista puesta en el futuro. Su punto de partida era el estándar de las universidades norteamericanas. Gente con doctorado, lo que se empezó a normalizar en Estados Unidos, lo adoptamos como plataforma y es una oportunidad maravillosa porque no es lo mismo tener una institución que ya tiene una estructura, inercias, población, de empezar una nueva. Y yo creo que también fue una salida a la inquietud del 68 para descentralizar y al final de cuentas es una oportunidad de oro que nos brinda el país de vez en cuando. Y creo que la aprovechamos. Y la UAM es impresionante, en 50 años está colocada como una universidad de las 3 federales grandes del país, con un peso específico cualitativo y como un espacio de reflexión y de crítica que a veces menos, a veces más, está presente en la sociedad. Pues yo creo que es un super logro. Ya. Algo que de repente se discute en diversos foros aquí en la universidad es que cuando se crea la universidad con toda esta visión que usted ya nos ha comentado, se empieza a fortalecer mucho la investigación. Y hay algunos que creen que ese fortalecimiento fue un poco a costa de la otra actividad sustantiva que es la docencia. ¿Usted coincide que
se privilegió una sobre la otra y no se nos habrá pasado la mano en eso, o usted cómo ve esa discusión, investigación, docencia, en el equilibrio que uno esperaría deberíamos de tener. Estoy sonriendo porque es una cuestión y una pregunta y una polémica que en la UAM siempre sale, Okay. especialmente cuando hacemos discusiones amigables entre nuestras unidades, ¿no? Yo en lo personal estoy convencido que es un falso dilema, porque si pensamos en el modelo inglés norteamericano que nosotros adoptamos, eh, la investigación es un medio docente por excelencia. Entonces es una cultura científica y para hacerla no se necesita ser investigador profesional de dinámica, de procesos no lineal, mecánica cuántica. Usted, como mis profesores en la Universidad de Guadalajara, que algunos tenían maestría y otros no, pero tenían ejercicio profesional, pero tenían una mentalidad que se llama una cultura y una mentalidad científica racional. Y entonces lo comunico. Entonces tengo una universidad abierta donde hay actividad de investigación, de difusión de la cultura y docencia, las tres juntas. Habrá gente que está más cargada a otro, está bien. Habrá gente que tiene otra proporción más grande. Lo que importa es el todo. Entonces, no, yo creo que van juntas, no es una al lado de otra. No es que yo tengo unos que son investigadores y otros que son docentes. No, esa parte la entiendo, pero parece que la discusión es que algunos se cargaron más hacia un lado y Sí, que fue debido a que fue estimulado, ¿no? Creo que esa es parte de la discusión. sí, la crítica es de algunas gentes es que se ha sacrificado Exacto, la docencia en área de la investigación. por ejemplo. Y yo no lo creo porque lo que se hace investigación tiene también una trascendencia en la docencia. Y además, pues yo sí creo que para dar una buena docencia no se ocupa tanta sofisticación, terminología, ¿no? Es un profesor con una cierta actitud, estudiantes, y yo sé que hay muchos puntos de ver, nadie tiene la verdad, pero esa es la mía, ¿no? Ya. Es un trino, es indisoluble la docencia con la investigación, punto. Hay que hacer las dos en paralelo, en la UAM. No al 50%, pero un espectro razonable con que los que imparten una carrera tengan ese balance y me gustaría que hubiera más de ejercicio profesional que vinieran. Entonces, hablar a nivel de una persona, o eres docente o investigador, no, en tu conjunto, ¿qué papel juegas? Uriel Arechi estaba con nosotros. Sí, sí. ¿Y qué tenía que hacer un egresado de Notre Dame con el doctor Enrique Martínez, con Uriel? No, pues Uriel hizo tecnología en una antigua compañía de insecticidas, DDT, no sé, H24, y tenía unas tablas para entendérselas con equipos industriales y procesos, y se veían ellos dos como un complemento y así lo veíamos todos. Y sí, Uriel pues era docente y Enrico era más investigador, no, los dos eran ambas cosas, pero pues con diferentes niveles de intensidad. Y nunca fue motivo de discordia ni de discusión. Profesor, usted que está bien enterado de toda la universidad, voy a meter una pregunta que no la tenía planeada, pero aprovechando esta discusión que se está dando. Recientemente hubo un cambio en el colegio académico de pasar de áreas de investigación a áreas académicas. Grosso modo, ¿cuál es su opinión? Eh, yo estoy de acuerdo, no, yo creo que esto es consecuencia histórica en la UAM y hay que entenderlo. Primero la UNAM, un poco después de la turbulencia que hubo por 68, yo un poco siguiendo el modelo francés o alejarse de él, porque nuestras universidades tienen más o menos un modelo francés napoleónico. Las discusiones que tenemos aquí entre las áreas de investigación también se dan en Francia, entre las Grandes Écoles, École Polytechnique, y las que no son tanto, y el CONACYT, que se llama CNR, pues también esta parte porque las facultades y todo, ¿no? Y lo otro es el esquema inglés norteamericano, donde ya de entrada tengo un departamento y entonces voy a atender una carrera y entonces contrato unos profesores que van a dar clases en la licenciatura y el posgrado de esa carrera y a lo mejor en otros de servicio. Desde esa perspectiva, entonces, la cuestión es
¿Cuál era el punto central? Ya me fui por el antecedente. Áreas de Ok, investigación las áreas de investigación. versus áreas Bueno, académicas. las áreas de investigación del departamento norteamericano no existen, porque ya cada persona tiene que ser polivalente, tiene que hacer eso. Luego heredamos eso de la UNAM, hicimos área de investigación como para protegerla, está bien. En aquel tiempo, si no le ponemos una maceta, la plantita se seca, pero ya creció. Ingeniería química desde un principio es un área, pero siempre ha operado con la lógica de que no solamente es investigación, también estamos en la reunión de docencia, en los posgrados y de licenciatura. Entonces, pues con todo respeto, decir, no, pues ya nos equilibramos y en la vía de la praxis damos ese paso. Para nosotros da igual, así lo hemos hecho. Okay. Y entonces seguimos igual. Pero hay que darle tiempo a la universidad porque estos son concepciones de cómo se organiza. Y bueno, es el modelo europeo napoleónico, UNAM, el de la UAM, hay que respetarlas todas. Y qué bueno que vamos en esa dirección. ¿Pasó en colegio? Sí. Pues quiere decir que hay acuerdo, ¿no? Sí, claro. Vamos convergiendo en la iteración. Muy bien, déjeme regresar al track en el que íbamos, que era esta vinculación universidad-industria, usted ha contribuido mucho ahí. Existen varios ejemplos de vinculación universidad-industria en los que la participación de Jesús Álvarez Calderón fue esencial. Como ejemplo tenemos la relación entre Industrias Resistol, Sociedad Anónima, y varias instituciones de educación superior públicas, entre ellas esta universidad, la UAM. Esa relación pasó por la inversión en ese momento de $1 millón en el proyecto de vinculación por parte de Industrias Resistol. ¿Qué nos puede comentar de este ejemplo de vinculación concreto en el que participó la UAM? Híjole, eso caímos por accidente haciendo equipo con el doctor Roberto Alexander Kass del Departamento de Física, que en paz descanse, y empezamos dando unos cursos de capacitación en Resistol. Él en su área y yo en la mía. Y un día nos dijeron, le dije, ¿por qué están dando capacitaciones que viene el TLC? Ay, hijo, es como si viniera el coco, ¿no? Pues ya avanzamos. Y entonces nos dicen, oigan, ¿y no podrán hacer una maestría aquí interna? Dije, no, es una actividad de tiempo completo. Y Roberto Alexander, que es muy enjundioso, sí, le ponemos el ejemplo, es como el equipo de fútbol, no es lo mismo jugar en la liga mexicana o en la italiana a tiempo completo que ir ahí los fines de semana en el barrio a jugar. Entonces, si quieren jugadores de liga italiana, pues yo creo que sáquenlo de una universidad. Bueno, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Y con arduas negociaciones, y no voy a hablar de los obstáculos porque necesitarían varios volúmenes, sino de lo positivo. Y finalmente el acuerdo era, ok, es que la UAM no puede solita, necesitamos más variedad, entonces entramos polímeros de física, ingeniería química de la UAM, la Facultad de Química de la UNAM, ingeniería química, el SICA de Saltillo, química, y la Universidad de Guadalajara, ingeniería química. En la Universidad de Guadalajara también había egresado ese departamento de Minnesota. Entonces le entramos y en principio no lo queríamos mencionar en la universidad porque en aquel tiempo relación con la industria directa de la universidad era así como andar con el, no sé, con el Pentágono, ¿no? Pero el $1 millón que nos dieron fue para todas las instituciones por 5 años. ¿Para qué eran? Para doblarle la beca a los estudiantes que daba el CONACYT, y sí se podía en aquel tiempo y era legal todo con una figura, no me acuerdo cómo era. Segundo lugar, para traer profesores visitantes de primera línea. Y esporádicamente algún equipo o algo muy puntual. Y entonces funcionó de maravilla porque nos pagaron en especie. Y nosotros entregamos estudiantes, pues ¿qué más queríamos? Muy bien. Y posteriormente a ese convenio hubo otros ejemplos de vinculación. No sé si lo pronuncie bien, pero Raikem, que es una empresa de alta tecnología con matriz en California y distribuidora en México, CITSA, empresa del grupo Alfa, que deseaba eliminar contaminación mediante tratamiento biológico, Condumex, empresa especialista en cables para distribución de energía, Negromex, parte de la industria química, el Instituto Mexicano del Petróleo, que estaba metido en el petróleo. Y la mayoría de esos convenios se dan a finales de los 80 y principios de los 90. ¿Qué aprendizajes tenemos de todas estas vinculaciones en la UAM? El aprendizaje es que nosotros en realidad lo hicimos por accidente, nos resultó una plática, pero ya viéndolo en perspectiva,
Igual que con Lázaro Cárdenas se necesitaba la industria petroquímica porque las compañías extranjeras fueron, pues ahora el Tratado de Libre Comercio, en donde Monsanto con Resistol decía, antes te daba la tecnología, pero ya no te la voy a dar porque ahora va a costar más cara y es de otro modo, o tiene la tuya o esta cuesta más, cosas de ese estilo. Eso es lo que empujó a las empresas y lo impresionante es que logramos convencerlas de que no éramos empresas como para hacer análisis de sangre o hacerles proyectos específicos. Roberto Alexander ya teníamos muy trillada que nosotros les podíamos vender los pescadores, no las cañas de pescar, y los pescadores era el recurso humano. Entonces, se dieron esos tiempos porque se presentó la circunstancia, la oportunidad, la situación económica, tecnológica, y sin proponerlo de manera accidental se dio, porque una vez que funcionaron estas cosas, se le llevamos a la universidad y la UNAM también. ¿Y qué tengo que poner yo? Nada, más de que hacer tu chamba del posgrado. Es que me van a imponer temas específicos, secretos de investigación. No, eso ya está negociado, ya entendieron, o ya llegamos a un acuerdo que lo que se hace en una tesis es abierta y universal. Y que si hay un proyecto tecnológico, las tesis no son para eso. Que pueden tener correlación y pueden publicar algo de algo que estén haciendo en paralelo, en una asesoría, pero el profesor es libre de la UAM hasta 8 horas hacerlo, si consigue el permiso para que con un caso de estudio paralelo, que no divulgue secretos, se publique, se puede hacer. Yo lo hice en COMEX, publicamos algunos artículos de tesistas que se recibieron y uno de ellos es el director de operación de PPG América Latina, nada más que el director, mi jefe, es un físico teórico, cosmólogo que egresó de Cambridge, no de Stephen Hawking, pero del entorno de Stephen Hawking. Y bueno, con esa persona negociar qué es secreto académico en un artículo era un placer, se llama Eduardo Nachmadachar. Sí. Entonces, a lo que voy apuntando, yo creo que yo puedo mostrar casos en donde digo por qué sí se pudo, a nivel de instituciones, personas en el entorno. Y como la pregunta es cuáles son las condiciones que se deben conjuntar para que esto suceda de manera ordenada y sistemática. Ya. Decía que todo esto ocurrió a finales de los 80, principios de los 90, ya nos platicó usted, en 94 entra el Tratado de Libre Comercio. Uno esperaría que este tipo de vinculaciones se intensificaran, pero parece que sucedió un poco lo contrario después, ¿no? Hay, desde los 90 para acá, ¿qué ha pasado con esta vinculación? Bueno, yo estoy un poco retirado porque desde que tomé la dirección del SNI, pues corté todo Ahorita vamos. nexo en automático y además ya estaba cansado de todos los jueves ir a 60 kilómetros, todo, ¿no? Y corté y digamos me jubilé. Pero lo que sí le puedo, yo estoy en contacto todavía con el grupo de investigación, pues ahí están, las compañías tienen un valor agregado. Pues que ya cuando las cosas caminan, pues ya dice, no, ya se dan por hechas. Si ustedes algún día van y hacen una entrevista en estas empresas, pues van a encontrar a una de estas gentes ahí, en los laboratorios en trabajo, que ahora es bastante normal. Como ahora es muy normal en la UAM tener profesores con doctorado desde que entran. Cuando yo llegué, habría que mandarlos a formar porque se contrataban de maestría con la promesa de que venían. Entonces, ahí están operando. Yo creo que se llegó hubo una red, creció y le dio un valor agregado a todo, ¿no? Y empleo a nuestros estudiantes. Lo que no, y cada generación va haciendo eso, ¿no? Digamos, esa es la batalla que nos tocó. Tengo colegas que estudian la tecnología, de la ciencia, como Gabriela Duternit en Xochimilco. Esa es una pregunta para ella, como una reflexión de profesional, de qué pasó y por dónde va el asunto. Y yo sí siento un poquito que estas acciones ya no se han dado tan visiblemente en la UAM. No sé si es porque ya no se necesitan y ya se están dando de manera natural, porque ya tienen posgrados egresados para escoger. Pues qué bueno, ¿no? Habría que incursionar en unas nuevas áreas. En aquel tiempo fueron los polímeros para nosotros. Y la pregunta, ¿siguen siendo los polímeros o ahora es cuestiones digitales, inteligencia artificial, contamina? O sea, ¿cuáles son los temas para la presente generación? ¿Cuáles son los de este momento y dónde están los interlocutores que nos van a necesitar? Esa sería una chamba pendiente. Estoy de acuerdo.
Eh, a 30 años de distancia de todo esto que hemos estado platicando, hoy conocemos sobre el proyecto de los países de Norteamérica, conocido como Nearshoring, y la oportunidad que tiene nuestro país y nuestra industria de insertarse en el mismo. ¿Cuál es a su juicio la situación actual de la industria mexicana, pero justo en este nuevo contexto? ¿Y qué tendría que hacer México? Yo entiendo que usted dice no veo una política de Estado, pero ¿qué tendría que hacer México en el caso ideal para que justo se pudiera dar esta inserción con esta oportunidad que muchos la ponen incluso al mismo nivel o por arriba de la que tuvimos en 94 con el Tratado de Libre Comercio? Bueno, lo que voy a decir es con información que tengo, porque no soy experto en el tema, Sí, claro. pero de mi experiencia, especialmente con Estados Unidos y Europa, pues yo creo que hay que entrarle, pero ponerse las pilas en el tablero de ajedrez, aprovechar la oportunidad. Y si ya estoy integrado con América del Norte, decir, bueno, hacer un ejercicio, yo estoy aquí y me quiero mover allá. Yo en lo personal quisiera que fuéramos una sociedad más igualitaria, más justa, con mejores salarios, mejor remunerados, es decir, hacer producción con mayor valor agregado para todos. Para poder, ¿sí? Tenemos Estados Unidos enfrente. Pues en esta negociación del TLC, ¿cómo las utilizo con una política de Estado para que mis jugadores de fútbol entren en la liga de la tecnología y vayan caminando? De facto lo estamos haciendo. Yo tengo un hermano que trabaja en la industria de la manufactura y el hecho de trabajar en cadenas internacionales, pues la gente que se capacita, por ejemplo, en Chihuahua, no es la misma que en otros estados de la República. También hay niveles de especialización. Y entonces procurar estar en la mejor manera de lo posible en trabajos que sean más cerebrales, más de servicios, más intensivos en conocimiento. Y eso se va dando de facto porque viene y se pone la armadora, contrata a la gente para ciertos niveles. Y yo leo lo que nosotros tenemos en las políticas, con todo respeto, de la UNAM, de la UAM, del gobierno, de para dónde vamos, o de las agencias que tienen que ver con tecnología, y como que son cosas tan etéreas y todo y abstractas que no dan mucha idea. Y al final de cuentas concluyo que no hay una política clara, una clara política de Estado. Y en este contexto de desarticulación, ¿no? Del Estado no está poniendo este plan estratégico para insertarnos en esta cuestión. ¿Qué podríamos hacer las universidades desde nuestra trinchera? Porque a veces, discutiendo con algunos colegas, siempre hay esta cuestión de, tendremos que ir hacia las industrias y ver qué tipo de profesionales necesitan y tratar de nosotros insertarnos justo en la educación de ese tipo de profesionales, o tenemos que tomar otro tipo de estrategias. Esa parte es Bueno, una discusión de interesante. manera empírica, de nuevo no soy experto No, claro, en claro. tecnología, Más que yo en sí. historia. Lo que hicimos Alexander y yo, pues fuimos en campo a ver, con carne y hueso, y más o menos donde nos necesitaban, en donde no nos necesitaban, pues nos cerraron la puerta o nunca nos invitaron. Entonces, después de esa perspectiva, la siguiente pregunta es entender al otro, qué quiere, dónde está parado y qué le estás peleando. No, estoy peleando la guerra tecnológica, oye, pues aquí está tú. Y eso la industria también lo puede hacer, pero también hay muchos problemas de comunicación, de estructuras burocráticas de la industria y la universidad, y se queda todo. Entonces yo creo que sí, habría que hacer como mandar grupos comandos para ver cómo está identificado. Y llegar a proponer tratos como este que empiezan en pequeño. Hay que pensar en grande y empezar en pequeñito, un cursito, y una vez que me conocen, vamos conociendo, entonces la cosa va creciendo. Entonces yo soy en ese momento partidario de esa. Por ejemplo, la UAM está haciendo cosas que tiene que hacer el agua, estudios metropolitanos, pues me da la impresión que eso hay que hacerlo independientemente de cuál sea la política esta. Pero si digo, por ejemplo, Reiken. En Reiken me junté con un físico que se llama Marcelo Lozada, muy bueno. Fuimos allá a las instalaciones y vimos en una compañía high-tech, es las que estaban en aquel tiempo sacando las primeras pantallas de cristales líquidos, ni más ni menos. Y entonces, llevando un físico de primera a ese laboratorio que era Marcelo,
No, pues cambió la situación, y hubo el apoyo, el acercamiento, bla, bla, bla. Raiken también quería interés en quitarse una imagen depredadora que tenían todas las empresas norteamericanas en México. Pues hay que aprovecharlo, decir, no, pues sí, pues quítensela, no, adelante. Entonces, yo creo que esa gestión hay que hacerla, hay que cultivarla, y es una combinación de una estrategia institucional de una dirección universidad, pero llevarse a los profesores que van a estar en la trinchera todo el tiempo, traer levantamiento y de ahí identificar, generar oportunidades. Y es darwiniano, unas funcionan, otras no, y eso es muy vivencia empírica. Muy bien, profesor. Déjeme ahora regresar a algo, ya mencionó usted hace rato, un poco ya más sobre su trayectoria en otros, paralela a esto que habíamos visto de la vinculación. El 16 de febrero de 2011, usted es nombrado director del Sistema Nacional de Investigadores, cargo que ocupa hasta el 31 de diciembre de 2012. Sin duda, ocupar este cargo es una gran distinción y una gran responsabilidad. ¿Qué significó para usted el haber ocupado este cargo? Un honor y una gran responsabilidad, las dos. Y un tercer elemento, que yo estoy en el SNI desde su creación en 84, me gustaba la idea porque pues la crisis estaba muy difícil económica, nos cayó de perlas y gracias a eso fue más tolerable y digamos, lo consideraba como una construcción que habíamos hecho toda. Yo pensé que iba a ser temporal mientras se acababa la crisis y cuando fui dictaminador y en un momento dado que me plantearon esto, dije pues déjenme pensarla. Ah, no lo dijo inmediato, sí. No, Ok. no, pues es que esta no era mi trayectoria. Si fui coordinador de posgrado, pues porque sentía que tenía una responsabilidad con mis colegas que se iban turnando. Fui jefe de área y fue también tribuno en el colegio, ¿cómo se llama? El consejo de la unidad. Y dije, no, pues Consejo académico. yo ya cumplí con estas partes. Entonces llegó yo la vi como otra más. Porque, pues aunque está en el gobierno federal, es un puesto era muy académico en aquel tiempo, ¿no? Y el que me contrató era un matemático, así matemático, y dijo que andaba buscando un perfil académico de cierto nivel. Ah, caray, le dije, pues déjeme pensarlo, porque, por lo que sea, ¿no? No le dije por qué, lo hablé, y una de las que me convenció fue mi esposa. Dice, tú tienes que retribuir algo de lo que has recibido. Y bueno, es cierto. Me entré. Y no me arrepiento. Fue otra vez en esta larga trayectoria de migrantes, otra parada en el camino en otro pueblo, con otra óptica, otra dinámica, otro tipo de estructura. Ahora, estaba con anfitriones, igual que en Minnesota, con gente amigable que me hicieron la vida muy agradable, gente como Luis Mier y Terán Casanueva, era director adjunto, Tomás Viveros García era coordinador de redes, y el director del CONACYT me preguntó que qué reparos tenía yo, preocupación, le dije que me vaya a decir a alguien que haga algo que no quiero hacer. Dice, pues ten la certeza que eso no va a suceder, y si alguien dice que yo dije, yo no dije nada hasta que te lo diga directamente. Dije, no, pues así tan clarito, lento, ¿no? Y eso siempre funcionó y se respetó. Que eso es interesante porque ahora mucho hay sospechas de que sí dicen que, o sea, bueno, sí hay, ya no es tan independiente, ¿no? Bueno, yo prefiero del presente no hablar, me centro en lo que a mí Cierto. me tocó Ok, vivir. cierto. Obviamente, como en toda organización, pues hay problemas y todo, pero mientras sean resolubles y llevadero, el problema no es tener problemas, el problema es no poder resolver los problemas, ¿no? Claramente. Ok, vamos a pasar a la parte docente. Como docente, usted ya ha impartido diversas materias en el lenguaje de la UAM, unidades de enseñanza-aprendizaje, el plan de estudios de la licenciatura y el posgrado en ingeniería química. ¿Qué significa para usted ser docente? Pues es una gran responsabilidad. No es medieval en que uno es el profesor y el otro es el profesor y el aprendiz. Yo diría, me gustó algo cuando participé en CIES, en el marco de evaluación de las carreras de ingeniería de todo el país. Es una experiencia educativa, en donde hay profesores, estudiantes,
y hay formación de alma colectiva, adquisición y dominio del conocimiento, y los que enseñan aprenden tanto como los que aprenden. Así veo yo la docencia. Es una gimnasia mental. Ya. ¿Qué opinión tiene, qué opinión le merece la docencia que se imparte actualmente en la División de Ciencias Básicas e Ingeniería? En relación a cuando yo entré, pues ahora hay más posibilidades. Yo creo que hay una gran difusión y yo creo que se debe potenciar aprovechando el empuje de los jóvenes, en donde los jóvenes empujen y los viejos acompañen y no estorben. Acompañemos y no estorbemos. Ok. Y tal vez ponerse en contacto con Coordinación de Comunicación del Conocimiento, Rectoría General de la UAM, que tiene algunos recursos para ayudarnos a que sea no solamente local, sino que sea urbi et orbi, ¿no? Como llegar más a la sociedad y que la UAM esté presente, ¿no? Ya. Y, y sobre todo yo creo que el eje central es revitalizar la vida académica, que a lo mejor por las redes, por la comunicación, sigo pensando que es un ingrediente de socialización fundamental. Eh, en Inglaterra, a Lord Reynolds, el del número Reynolds, que es físico además, Ujú, pero ujú. daban no sé si a Reynolds, pero daban un premio que se llamaba Wrangler, como los pantalones, quiere decir como el que discute, el que alega, argumenta a un profesor. Y daban el premio el primer Wrangler, el segundo y el tercero. Es decir, era un valor argumentar, era un valor hablar en persona, en cuerpo y alma. Y yo creo que eso es parte integral de la docencia. Ya. Mantenerla viva, hablar, dialogar con los estudiantes que participen y se parece mucho a la investigación, ¿no? Ya. ¿Cuál es su opinión, pasando a la otra actividad sustantiva que tenemos, cuál es su opinión de la divulgación que hacemos en la División de Ciencias Básicas e Ingeniería? Porque esta es otra de las actividades fundamentales, ¿Sí? ¿no? Sustantivas, como llamamos en la universidad. Sí, hay dos tipos de difusión, la interna, que hay que hacerla, que nuestros propios estudiantes sean partícipes de esta experiencia de asimilación, dominio y generación de conocimiento. Pero yo entiendo más bien divulgación hacia afuera, que se sienta que la UAM existe. En ese sentido yo creo que deberíamos estar más presentes en la vida tecnológica, académica y política y de discusión del país. Por eso digo, hay que concatenarse, porque lo que hace la división, hay que hacerlo para mantener la actividad, pero ¿por qué no la utilizamos en una variante para que también se escuche hacia afuera, ¿no? Y sí, no solamente ir a la Cámara de Diputados, echarse un discurso con la ley, no, sino en otro, o sea, en otros ámbitos, ¿no? Que la sociedad en general sepa nuestra presencia no exagerada, porque en difusión cuando algo no tiene sustento, pues luego es contraproducente. Pero yo creo que hay cosas de la UAM que tienen sustento y es uno de los frentes que hay que llegar. Cuando dije el otro frente de difusión son unos comandos que van a las empresas como especializados. Y cuando digo la población en general, ese es otro tipo de difusión. Creo que ahí la división puede proyectarse más, fue lo cuando dije urbi et orbi, no también hacia afuera. Ya. Muy bien. En formación de recursos humanos, que es otra de nuestras actividades, usted ha contribuido muy positivamente, ya que ha dirigido 6 tesis de licenciatura, 48 de maestría y 20 de doctorado. Algunas de estas tesis galardonadas como las mejores tesis doctorales por la Sociedad Polimérica de México o por la Academia Mexicana de Ciencias. ¿Qué importancia tiene para Jesús Álvarez formar recursos humanos? Y en la discusión actual, ¿qué sentido tiene para la sociedad mexicana seguir formándose? La primera responsabilidad es con los estudiantes. Viene un estudiante de posgrado y pienso, este hombre cuando termine, ¿dónde va a trabajar? Entonces, la primera es generar oportunidades de empleo bien remunerado para los estudiantes. Eso indirectamente, pues es también contribuir a mejorar el nivel de vida de la población, que es la encomienda de la universidad pública. ¿Cómo? Pues hay varias maneras de hacerlo. Vamos a hacerlo de una manera muy divertida, con el conocimiento. Como en la película del nombre de la rosa, cuando le preguntan al investigador que viene de Inglaterra, William de Baskerville,
Oye, ¿y usted qué diplomado tomó para venir a investigar qué pasó en un convento en el norte de Italia? Y saca un librito, y es la lógica de Aristóteles. Esto, era todo. Es decir, sapiencia, conocimiento, que es el negocio de la universidad, ¿no? Todo suena muy fácil, profesor. Si escribiera las dificultades de la vida, necesitaría una enciclopedia. Ya está cribado todo. Ok. ¿Qué consejo le daría al estudiantado interesado en seguir una carrera académica en ciencias básicas o en ingeniería? El consejo sería, hay que ganarse el pan con algo que te gusta y hasta te emociona. Eso sí, tiene un costo, hay que trabajarle con empeño, con disciplina y con estándar, y no darse por rendido a la primera. Se puede equivocar una, dos, pero ya la tercera se autocorrige. Eso es lo que yo digo a toda la gente que quiere estudiar la carrera. Ya. A ese respecto, ¿usted siente alguna diferencia entre los estudiantes que tenemos hoy con los que tenían en 1982 que usted entra aquí? En el fondo no. Yo creo que el Homo sapiens es el mismo. En la forma y en el contexto, pues sí, la situación social es diferente, ahora hay redes. Pero en ese sentido, pues yo creo que vale lo mismo. Tú haz algo, ojalá te vaya bien, consigas un buen trabajo haciendo algo que a ti te gusta. Pues eso es igualito ahora que antes, ¿no? Sí. Ahora, eso es lo que yo digo. Y de cómo está la sociedad, prefiero no juzgar porque no soy sociólogo. Ok. Al interior de la UAM, el reconocimiento a su labor académica ha llevado a la comunidad universitaria y a sus órganos colegiados a condecorarlo con el nombramiento de profesor distinguido en julio de 2008. ¿Qué significó para usted haber recibido esta distinción? De nuevo, pues un honor a mi persona, un gran agradecimiento a la UAM por haber dado esta conjunción de factores, porque en otros países las cosas hubieran sido más fácil porque ya estaban construidas. A mí y a mi generación en la UAM, en la UNAM, en la Universidad de Guadalajara, en el Tecnológico de Celaya, compartimos algo. Nos dieron la encomienda de construir posgrados. Entonces, pues pocas generaciones tienen el privilegio de decir tú construye algo, ¿no? Entonces yo estoy muy agradecido y fue un evento verdaderamente emotivo porque fueron colegas, los que me invitaron, algunos de ellos me hospedaron cuando estuve aquí en Luis Mediterráneo, estuve semanas en su casa mientras buscaba una casa de asistencia, amigos de la UAM, de la UNAM y familiares, y evocando a mis padres que habían partido 1 y 2 años antes. Profesor, ¿cuál ha sido el momento más significativo o los momentos que ha tenido en su carrera? Aquel momento que hace exclamar a uno, valió la Sí. pena este viaje. Cuando en la ceremonia del profesor distinguido terminé mi discurso, y eso sí lo voy a leer, lo tomé de ahí, terminé diciendo cómo me hubiera gustado que mis padres estuvieran aquí. Eso resume, porque todo lo que hemos escuchado, que la docencia, la investigación y todo, porque para mis padres pues era muy importante lo que ellos llamaban el porvenir y el progreso. Entonces, y el siguiente es algo más personal y menos académico. Yo cuando estaba en la primaria tenía un libro que se llamaba Cultura y Espíritu, y tenía un capítulo de Grecia que lo leí y lo leí. Y había una foto de un horizonte donde estaban 4 estatuas que detienen un techito que se llama las Cariátides. Y yo había llegado apenas hasta Baja California, Zacatecas, y dije, algún día me gustaría y tengo que estar ahí. Pero parecía un sueño. Pues hace, no sé, ya cuando era yo, tenía 35, 40 años, estuve sentadito en el Partenón enfrente de las Cariátides como petrificado 1 hora. Y realmente se me nublaron los ojos, era todo un viaje.
de sueños y cosas que se materializaban, ¿no? Y entonces para mí fue muy, muy emotivo, ¿no? Y pues eso resumo. Sí, lo entiendo. Fue como su Itaca ese lugar, ¿no? Llegar y todo el viaje que había que haber pasado para llegar. Así es. Me lo puedo imaginar, Y como dijo Winston Churchill, con sangre, sudor y lágrimas. además. ¿Qué significa para usted la Universidad Autónoma Metropolitana? Proyecto de vida, una de las 3 grandes instituciones de educación superior, en los 500 años que tenemos de vida, heredera de las que construyeron atrás, la Pontificia, el Real Colegio de Minas, las escuelas liberales literarias, la Universidad Nacional Politécnico y la UAM. Segundo lugar, es un alto coeficiente de movilidad social para los alumnos. Es decir, si agregamos a la movilidad, la UAM yo creo que es de las que más hacen, especialmente Iztapalapa. Y el otro es lo opuesto del non plus ultra, es el plus ultra para mí. Siempre hay un más allá, del más allá, del más allá. De una manera barroca que se va al infinito, la UAM está ahí plantada y sigue abriendo más allá. Y me recuerdo otro lema de los que yo me aprendía, me gustan las etimologías grecolatinas del español, memento ascendere semper, de mi primaria, que quiere decir, acuérdate de siempre ascender e ir para adelante. Esa es la UAM. Qué bonito. En su opinión, ¿cuál debe ser el papel que debe jugar actualmente la universidad pública y qué papel debe desempeñar la UAM? Pues la universidad pública es un Prometeo que emancipa a la gente. Y el papel que debe jugar es eso. Lo dijo José Martín, ser culto para ser libre. Yo quiero tener ciudadanos libres que se defiendan. Para tener una sociedad igualitaria, necesito buenas universidades públicas para que propaguen esa creencia. Muy bien. Y esta es un poco más personal, esta pregunta, pero para las generaciones que ahora dirigen los destinos de la universidad y para las generaciones que la dirigirán en el futuro inmediato, ¿qué consejo les puede dar usted para seguir consolidando este proyecto de la UAM que ha costado 50 años? ¿En qué aspectos se debe poner especial cuidado? Voy a contestar como la regla de modelado matemático del profesor Rutherford Forari, es uno de los padres de la matematización de la ingeniería química, y daba un conjunto de recomendaciones y luego daba la última, la muy importante. La primera, pues yo creo que hay que estar atento a los tiempos. La UAM es una casa abierta al tiempo y los tiempos van cambiando. Las recetas de antes o las circunstancias no son las mismas. Y ahí yo creo que contribuimos realmente en ciencias básicas de ingeniería. Es algo racional, no es inferencia, deducción para decisión con cálculo en probabilidad y hacer lo mejor que puedo. Y si nos equivocamos, la corregimos. Eso es lo que yo recomendaría. Y hay una palabra también, es puesta al día, ayornamiento, a casa abierta al tiempo. Y buenas ganas, buena fe y no desanimarse, obstáculos los hay. El obstáculo y la dificultad es parte inherente de esta dialéctica, se me destruye, lo construyo, se me destruye, lo construyo. Entonces, no desmoralizarse y perseverar, pero tener un sentido de orientación, una teleología, es decir, ¿para dónde voy? Eso para mí es lo más importante. Y eso puede ser una combinación. Ese es algo que se debe discutir todos los días, en la cafetería, en los salones de clase, en las discusiones universitarias. Y a propósito, como que un lugarcito tipo cantina es donde las grandes cosas que he tenido y debates con Roberto Alexandre sobre vinculación no ocurrían en la universidad, ocurrían en un negocito que está afuera, se llamaba La Casita, de manera natural. Ya. Fíjese que en ese sentido me llama la atención lo que ha dicho porque es muy importante. Debemos retomar la palabra y la discusión y la plática. Algo que está pasando en la universidad y usted lo ha visto es que de repente hay poca presencia aquí. ¿Qué nos está pasando para llegar a esto? ¿Dónde, dónde perdimos A ver, no solo nosotros,
Lo mismo pasa en las otras instituciones, en la Hablo de UNAM, todas. en Ok. la UAM. No, eso es para no Sí, autoflagelarnos, sí, sí, más sí, de sí. lo necesario. Ok. Yo creo que estamos viviendo, Norbert Wiener profetizó en su libro Cibernética, Ok. de hecho él también era lingüista, acuñó la palabra, quiberos, timonel, etcétera, etcétera. Y el asunto es estar atentos, estar pendientes, y la comunicación ahora es en redes, para bien o para mal. Hay que medir, algunas de esas cosas se van a ir, otras se van a quedar. Y si hay una baja es que estamos en una gran transición. Y él dijo que la revolución de la informática iba a ser mucho más profunda y duradera que la de la revolución industrial. Decía un amigo norteamericano, he was not kidding, o sea, no estaba vacilando y se quedó corto. Entonces estamos en una gran revolución tecnológica. En un solo periodo de vida a mí me tocó ver y enterarme de que habían aterrizado en la Luna. Nunca me imaginé que esa comunicación ahora yo la iba a tener y más potente para cualquier parte del mundo. Entonces hay un cambio vertiginoso. Entonces la pregunta, ¿qué hacen las sociedades cuando hay un gran cambio, una revolución científica, tecnológica que también afecta las maneras de pensar? Entonces yo diría, primero observemos, estemos atentos, y hay que reencauzarnos después de una turbulencia, ¿no? Viene el equilibrio. Entonces no es tan fácil de que se pasó algo, ¿no? Sí está pasando, pero hay algo también que está pasando externamente. Entonces, ¿cómo me alineo, cómo me acomodo? Esa es la gran pregunta, es la que tenemos que conversar. ¿Qué tanto es ruido y qué tanto es frecuencia base fundamental que va a persistir? Porque yo hablo con un colega de la UNAM, de aquí y de allá, entonces todo el mundo ve un ángulo y ángulo, entonces hay como 10.000 explicaciones. Bueno, eso es típico de las historias de la revolución del pensamiento, ¿no? Y luego se decanta. Ya. Muy bien. Profesor, aparte de la ingeniería química, ¿en qué dedica su tiempo? ¿Qué pasatiempos tiene usted? Pues no tengo muchos y son así como de diletante. Me gusta la historia, la geografía, la arquitectura, de todos los tiempos, la pintura, las etimologías, algo de literatura, las tertulias decimonónicas, el arte de conversar y convivir con amigos, ingeniero químico y no ingenieros químicos. Muy bien. Doctor, ¿algo que le gustaría agregar a esta entrevista que no le haya preguntado, que se haya quedado en el tintero? No, yo creo que me preguntó muchas cosas muy interesantes, muy retadoras, y quiero agradecer a la UAM la oportunidad de vida que me ha brindado. Y en segundo lugar a usted y su equipo por preocuparse y ocuparse de conocer y de divulgar estas pequeñas historias que al final de cuentas pues es nuestra institución, en nuestra casa, en la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de Iztapalapa. Y voy a estar un amigo historiador que ya falleció, compañero mío cuando estaba aquí inmigrado a la Ciudad de México, El Gran Teatro de un Pequeño Mundo, así se llama su libro, sobre la historia de la construcción del Templo de Carmen en San Luis Potosí, con una fachada barroca, bellísima. Está jugando con Calderón de la Barca. Entonces la División de Ciencias Básicas de Ingeniería creo que es un gran teatro de un pequeño mundo. Y todo esto en el marco de la conmemoración, pues los 50 años, el medio siglo de nuestra institución, con su bellísimo y poético lema, Casa Abierta al Tiempo. Pues, doctor, a nombre de la comunidad universitaria, de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad Iztapalapa, le agradecemos todo el esfuerzo y trabajo con que ha contribuido al desarrollo de esta institución, la cual, de acuerdo con especialistas en la materia, es una de las mejores universidades públicas de este país. Nuestro respeto y admiración a su labor universitaria. Estamos orgullosos, esto es de verdad, de que usted sea UAM. Y gracias también por esta entrañable plática. Muchas gracias. Bueno, a quienes nos escuchan, muchas gracias por acompañarnos y nos encontramos pronto en esta su casa, la Casa Abierta al Tiempo.